¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Este es un video particular, es un video especial, por lo menos fuera de lo común para mí, porque en esta oportunidad vamos a estar debatiendo, en realidad vamos a estar compartiendo, va a ser una charla ordenada, digamos, pero a modo de debate, a modo de contraste, de dos puntos de vista sobre el tema de la deidad. Y ya he tenido varias charlas con algunos hermanos sobre este tema de la deidad, o comúnmente conocido popularmente como la Trinidad, pero ha sido con algún hermano evangélico, con algún hermano adventista, pero en esta ocasión la invitación me llega de un hermano que es católico, ¿sí? De la Iglesia Católica. Así que realmente esta va a ser una charla interesante. Ustedes verán si sacan su provecho, ustedes verán si sacan su contraste, si no les cambió en nada su percepción. Todas esas cosas obviamente nos gustaría que ustedes la puedan dejar en el chat, en los comentarios, para aportar su punto de vista, su visión sobre este tema. Hoy nos acompaña Carlos Rovira, a quien voy a estar presentando ahora. Te saludo, Carlos, que Dios te bendiga. Bienvenido a este canal. Bueno, muchas gracias, querido hermano Emanuel, por hacerme la invitación a tu canal. De verdad que me siento emocionado. También un saludo para toda la audiencia que te acompaña. Y mis deseos es que esta conversación, este diálogo que vamos a tener, verdaderamente sea para glorificar la verdad, que es en Cristo nuestro Señor, y podamos todos sacar provecho de esto. Ese es mi deseo. Amén. Bueno, para todos aquellos que por ahí siempre me comentan y me dicen, Emanuel, sería bueno que oren al principio. En realidad, oramos detrás de cámara, oramos antes de comenzar, pidiendo la bendición del Señor. Y bueno, ahora vamos a estar compartiendo los dos puntos de vista. Vamos a tratar de contrastarlos de alguna manera. Este encuentro, el encuentro de hoy va a ser un encuentro bastante particular, eh, porque la mayoría de las religiones protestantes tienen un concepto de Trinidad que no es exactamente igual que el concepto de Trinidad de la Iglesia Católica. No sé si estoy equivocado, Carlos. Así es, O así es. sea, no son exactamente iguales, aunque obviamente la palabra Trinidad y esta idea primigenia de la Trinidad viene de los concilios católicos, pero no es exactamente igual. Por lo tanto, ustedes se darán cuenta o notarán que probablemente los argumentos presentados aquí no sean exactamente los mismos y en algunas cosas, hasta en algunas cosas pueden haber coincidencias, aunque sean semánticas, con el punto de vista que va a presentar un servidor, pero voy a hacer una aclaración también para aquellos que están viendo este debate. Obviamente, yo soy adventista del séptimo día, tengo una postura, podríamos llamar protestante, pero que no sería lo que la mayoría de las iglesias protestantes profesa. O sea, el protestantismo está dividido básicamente en dos, el unicitarismo y el trinitarismo. O sea, no he visto por lo menos movimientos significativos que tengan el punto de vista que tenían los adventistas del séptimo día en sus comienzos, ¿sí? Después nos dirá Carlos si coincide con esta apreciación, pero evidentemente mi punto de vista no va a ser Trinidad protestante contra Trinidad católica, ni tampoco Trinidad adventista contra Trinidad católica, que de hecho una de las cosas que se menciona mucho en la iglesia adventista o entre los pastores adventistas es decir, bueno, la Trinidad católica no es lo mismo que la Trinidad adventista, nuestra Trinidad es diferente. Yo estaría defendiendo otro punto de vista que tiene que ver con la deidad, que obviamente no es ni unicitarismo, ni tampoco es trinitarismo, sino que, bueno, no tiene un nombre, o capaz que sí lo tiene, ¿sí? A mí no me gustan mucho las etiquetas, pero tiene que ver con la idea de un Dios y un Hijo. Yo voy a estar defendiendo ese punto de vista, Carlos va a estar defendiendo el suyo. No sé si querés hacer alguna acotación sobre esta introducción que estoy haciendo, Carlos. ¿Querés agregar algo? Pues bueno, quiero felicitarte, ¿sabes? Porque hiciste un comentario que me llama mucho la atención y es que reconociste que los concilios son católicos. Claro que Muchos sí. hermanos protestantes
se apropian de los concilios y dicen, hey, esos concilios nos pertenecen a nosotros somos los verdaderos católicos. Pero bueno, es cuestión de ser un poquito honesto con la historia. Por eso te felicito. Sí, sí, de hecho, o sea, vamos a ser claros con esto, ¿no? O sea, nosotros sabemos que hay una especie de continuidad de la iglesia, que obviamente no es el tema de hoy. Voy a dar mi punto de vista, sé que por ahí no vas a estar de acuerdo, pero no es el tema de hoy. Entiendo yo que hubo una desviación en algún punto del camino, eso es mi apreciación, pero justamente los reformadores como John Wycliffe, como, bueno, Hus, Lutero, etcétera, ellos salen del catolicismo romano, porque evidentemente era lo que congregaba todo el cristianismo, por lo menos hasta cierto punto de la historia. Después hay un cisma con las iglesias orientales, pero en Occidente básicamente era lo que nucleaba al cristianismo, aunque se sabe ya de muchas iglesias que quizá participaron de algunos concilios primigenios, ¿sí? Allá por Nicea y algunos más, pero que después un poco que se apartaron también, ¿no? Y bueno, yo he comentado ya el caso de Patricio, de las iglesias británicas, otras iglesias que se mantuvieron al margen y sé que hubieron más. Pero bueno, personalmente yo no tengo una simpatía fundamental por los concilios, por lo tanto no pretendo apropiármelos. Pero bueno, esa es harina de otro costal, decía un profesor mío, así que quizá en otro momento lo tocaremos. Si quisieras, podrías empezar con la exposición, si te parece, o preferís que empiece yo, como tú quieras, para ir comenzando con lo que sería la primera parte, que sería expositiva. Básicamente, después tendríamos un tiempo más de 10 minutos cada uno para refutar o seguir exponiendo, después un tiempo más de 5 y después un diálogo abierto de 15 minutos y una conclusión final. ¿Qué prefieres, Carlos? Pues, bueno, vamos a cederte el paso, es tu canal. Como tú quieras, como tú quieras. Te sientes más cómodo así? Sí, adelante, quiero escucharte. Ok, bueno, voy a estar compartiendo, ahora mismo voy a abrir un poquito más la pantalla. Para que, Carlos, para estar más o menos en el encuadre, vos fíjate que en tu pantalla estés más o menos centrado, porque ahora agrandé un poquito y se va a ver más chica. Ahí está, ahí está. Bueno, voy a arrancar con mis primeros 10 minutos y después tiene los otros 10 minutos, Carlos, para la exposición inicial. Yo quisiera arrancar diciendo, acabo de comenzar el cronómetro, ¿sí? Quisiera arrancar diciendo que la Biblia, por lo menos en el Antiguo Testamento, cualquier persona que lea sin ninguna interferencia de teología o de costumbres o de tradiciones, sino que lea por sí mismo, y esto es algo que me pasó a mí, por eso lo puedo testificar, va a llegar a la conclusión en el Antiguo Testamento de que hay un solo Dios. Es decir, la Biblia lo dice de tapa a tapa, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero sobre todo en el Antiguo Testamento hay un destaque muy importante de que, a diferencia de las naciones paganas, a diferencia de Egipto, a diferencia de Babilonia, a diferencia de cualquiera de estas naciones, Israel tiene un solo Dios. Y esto quedó plasmado en un pasaje de la Biblia, que es Deuteronomio 6:4, versículos 4 y 5, donde se menciona: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este pasaje llegó a ser el santo y seña de los judíos hasta el día de hoy, que forma parte de las palabras que están en la mezuzá, en la puerta de las casas de los judíos, o es uno de los textos que está ahí adentro, y se lo conoce como la Shemá. La Shemá porque comienza así, ¿no? En hebreo, Shemá Israel, bueno, Jehová, nuestro Dios, Jehová Eloheinu, Jehová Ejad, es uno. Y esto distingue a Israel de las demás naciones. O sea, las demás naciones pueden tener muchos dioses, pero Israel solamente puede tener un Dios. Ahora, Jesús apoyó este principio en Marcos capítulo 12, versículos 28 al 31, diciendo, cuando le preguntaron a él, ¿no? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Él respondió, versículo 29,
el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Una aclaración para todos aquellos que por ahí estén comparando los versículos: esta es una cita de Deuteronomio 6:4, pero en el Nuevo Testamento la palabra Jehová no aparece, el nombre Jehová, aparece el título Señor, como una especie de reemplazo, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿sí? Pero es exactamente la misma cita, dice que este es el mayor de todos los mandamientos, lo dice en el versículo 30, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, para Jesús, ¿quién era ese único Dios? Para Jesús, ¿quién era ese único Dios? Según el concepto trinitario, y después vamos a ver si tenemos tiempo de ver un poquito las declaraciones católicas sobre la Trinidad, más allá de que difiera con la Trinidad protestante en algún punto, en algunas expresiones, la Trinidad básicamente lo que dice es lo siguiente: que hay tres personas que componen a ese único Dios. Ese único Dios, a diferencia de lo que se declaró en Nicea, por ejemplo, en el concilio de Nicea se ponía al Padre como el único Dios, a Jesús como el Hijo engendrado de Dios y a un Espíritu Santo. Posteriormente, en los siguientes concilios, podríamos mencionar el concilio de Letrán, por ejemplo, que es uno más reciente, ya cercano a la época de la Reforma. En el concilio de Letrán ya se menciona las tres personas que forman un Dios. Y en concilios posteriores a Nicea se empezó a hablar de adoración al Espíritu Santo, algo que Nicea no decía. ¿Sí? En el concepto trinitario, tanto católico como protestante, mayoritariamente se cree que hay un Dios formado por tres personas. Pero Jesús, cuando va a definir quién es ese único Dios de Israel, él no se incluye como una segunda persona, ni al Espíritu Santo como una tercera persona. Si vamos a Juan capítulo 4, versículos 21 al 24, Jesús le habla a la mujer samaritana, y la mujer samaritana le pregunta dónde había que adorar. Jesús le responde algo que tiene que ver con que no es tanto el lugar, sino a quién, y ustedes están adorando a alguien o a algo que no comprenden. Entonces, en el 4:21 al 24, Jesús le dice a la mujer: créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. O sea, Jesús identifica al Dios verdadero como el Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Esa expresión es muy interesante porque Jesús está diciendo, luego dice, la salvación viene de los judíos. Jesús está diciendo que los judíos tienen un concepto correcto acerca de quién es Dios, o sea, acerca de la personalidad de Dios. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. Y es muy interesante ver la historia de Samaria, porque justamente esta mujer samaritana tenía confusión con respecto a quién adoraba, porque Samaria fue establecida como un centro idolátrico por Jeroboam. Jeroboam instauró en Samaria 2 becerros de oro. Muy interesante esto, porque evidentemente ellos tenían la idea y tenían el conocimiento de que Jehová tenía un hijo. O sea, esto era claro en el Antiguo Testamento, se lo menciona en el libro de Proverbios, se lo menciona como el ángel de Jehová también, se lo menciona en Daniel como el Hijo de Dios a Jesús. Ellos tenían un concepto de que Dios tenía un hijo, y muy interesante que Jeroboam dice, no dice este es vuestro Dios, él dice, estos son vuestros dioses. Y hace no 3 becerros, sino hace 2 becerros, y a partir de ese momento, bueno, Samaria queda como un centro de adoración pagana. De hecho, son reemplazados muchos israelitas por paganos, quedan mezclados. Entonces Jesús le dice, ustedes no saben a quién adoran, nosotros sí sabemos a quién adoramos. Identifica a ese Dios, el Dios de los judíos, como el Padre, y dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, pues también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es decir, Jesús, en pocas palabras, Jesús dice que Israel tiene un solo Dios, dice que recordar que Dios es uno es el mayor de todos los mandamientos, e identifica a ese único Dios con su Padre, diciendo que es el mismo Dios que adoran los judíos, ¿sí? Dice, ustedes adoran lo que no saben, nosotros, refiriéndose a los judíos, adoramos lo que sí sabemos, y podemos confirmar esto en Juan capítulo 8, versículos 54
al 55, que dice así: respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria en nada es. Esto es interesante porque va contra el unicitarismo, porque el unicitarismo plantea que Jesús se glorificaba a sí mismo, porque era la misma persona del Padre, pero Jesús dice que Dios no es la misma persona que Él. Dice, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria en nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. ¿A quién se lo dice esto Jesús? A los judíos. La salvación viene de los judíos. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros, los judíos, adoramos lo que sabemos. ¿A quién adoraban los judíos? Al Padre de Jesús. ¿Quién era el único Dios de Israel? El Padre de Jesús. Dice, mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. ¿Por qué no dice Jesús, yo soy el que vosotros decís que es vuestro Dios? De hecho, cuando lo quieren apedrear en Juan capítulo 10, Jesús dice, ustedes me quieren apedrear porque yo dije, soy hijo de Dios. Mi Padre es el que vosotros decís que es vuestro Dios. Juan capítulo 8, versículo 42 dice así, Jesús entonces les dijo, si Dios fuese vuestro Padre, ciertamente me amarías porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Nuevamente, contra el trinitarismo y contra el unicitarismo, porque dice, yo no vine de mí mismo, sino que Dios es el que me envió. Yo de Dios he salido y Dios me envió. ¿Sí? Él no dice, bueno, yo soy Dios, simplemente que vine y me manifesté, ¿no? O el Dios que adoran ustedes soy yo. No dice eso, sino que dice que es su Padre. Entonces, en el concepto bíblico que nosotros podemos ver en las Escrituras, no hay un Dios único formado por tres personas, sino que hay un Dios personal, el cual tiene un hijo, que después lo veremos a eso, de su propia naturaleza, ¿sí? Que es su hijo unigénito, que representa a su Padre. Ahora, Juan 17, versículos del 1 al 3, Jesús lo dice bien claro. Estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. O sea, Jesús le dice a su Padre que Él es el único Dios verdadero. Ese oye Israel, que dice Jehová nuestro Dios, Jehová es uno, se refiere al Padre de Cristo. Voy a detener el cronómetro. He cumplido mis 10 minutos. Así que esta es la primera parte de la exposición. Carlos, me decís si estás listo y te inicio el cronómetro. ¿Está bien? Adelante, adelante. Tiempo. Bueno, una lástima que yo no sea tan buen expositor como el hermano Emanuel, así que esperemos hacer lo mejor que se pueda. Te felicito, hermano Emanuel, muy buen expositor. Yo creo que la diferencia sustancial en esta conversación no va a girar en torno al Padre y al Hijo, porque ambos creemos en la existencia del Padre y del Hijo. Y estoy casi seguro de que el hermano Emanuel cree que el Hijo también es Dios, solamente que el hermano Emanuel expresa que el Hijo es Dios porque fue engendrado. En mi caso, yo expreso que el Hijo de Dios es por naturaleza Dios. Ok. Así que voy a limitarme a hablar del gran conflicto, la tercera persona de la Trinidad. Porque si yo logro demostrar que la tercera persona de la Trinidad que los católicos defendemos, hay argumentos sustanciosos para creer que es una persona que no es el Padre y no es el Hijo, quedaría poco para el debate. Yo diría que habremos logrado el objetivo, demostrar que existen tres personas divinas. Y bueno, obviamente quedarían algunas aristas respecto a esto. Pero esperemos que en la medida en que se desarrolle el debate podamos esclarecer todos estos puntos. ¿Por qué decimos nosotros, los católicos, que son tres? Que no es solamente el Padre y el Hijo.
Bueno, voy a presentar un argumento bastante distinto quizás a lo convencional, y es este. Mi argumento se resume en estas palabras. Decimos que son tres, ni más ni menos, porque Dios confirma el testimonio de su Hijo en boca de tres testigos. Dios nos enseña en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también un principio para confirmar una verdad, una disputa, algún desentendido. Y este principio, que sigue operando hoy en los creyentes, como lo voy a demostrar en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, es el siguiente. El primer principio: el testimonio de una sola persona no es suficiente para resolver un asunto. Este principio lo encontramos en Números 35:30. Dice así: todos los asesinos deben ser ejecutados, pero solo si las pruebas son presentadas por más de un testigo. No se puede condenar a nadie por el testimonio de un solo testigo. Y como nosotros sabemos, Jesucristo confirmó la validez de este principio, pues cuando los fariseos lo acusaban, él dijo: si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Eso está en Juan 5:31. Y a ese mismo principio apelaron los fariseos precisamente para desacreditar a Jesús. Le dijeron: tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Juan 8:13. Nosotros en mi país tenemos una expresión bien popular que dice que no podemos pagarnos y darnos el vuelto o el cambio, porque sería una estafa. Así que más o menos ese sería un ataque directo a los solo Jesús, que pretenden que el Padre es el mismo Hijo, y como el Padre es el mismo Hijo, estaría dándose los vueltos, pagándose y dándose los vueltos. Entonces sería un argumento, una estafa de argumento. El segundo principio sería este: se necesitan 2 o 3 testigos para resolver un asunto. Y lo encontramos en Deuteronomio 17:6. Siempre tendrá que haber 2 o 3 testigos. También lo confirma Deuteronomio 19:15. Los hechos del caso deben ser establecidos por el testimonio de 2 o 3 testigos. En 2 Corintios, en capítulo 13, en el versículo 1, como ya vemos, el Nuevo Testamento, dice el apóstol Pablo: esta es la tercera vez que los visito, y como dicen las escrituras, los hechos de cada caso deben ser establecidos por el testimonio de 2 o 3 testigos. Era la tercera vez que los visitaba, era el tercer testimonio que le estaba dando. Primera de Timoteo 5:19 dice: no escuches ninguna acusación contra un anciano, a menos que haya 2 o 3 testigos que lo confirmen. El tercer principio que voy a establecer en este juicio que estamos realizando sobre una doctrina es que si se rechaza a los testigos, la iglesia debe testificar. Y este principio es evocado por el Señor Jesucristo en Mateo 18, del 15 al 18. Dice: por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Primer testigo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2 testigos. Ahí estarían los 3. Para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Está evocando el principio de Deuteronomio. Si no los oyere a ellos, aquí viene la añadidura de Cristo: dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicado. El cuarto principio que está en las escrituras lo acabamos de leer en Mateo 18. Si rechaza la iglesia, el juicio de Dios está sobre él. Y hay varios versículos que testifican sobre este cuarto principio. Dice Mateo 18:17, lo acabamos de leer: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. En Lucas 10:16 dice: el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Otro testimonio está en Marcos 6:11, cuando dice: y si en algún lugar no les recibieren ni los oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies. Y miren esta palabra: para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad.
Entonces Dios, siendo fiel a su propia ley y a sus propias condiciones y doctrinas, ha establecido un juicio respecto a su Hijo. Y en este juicio voy a demostrar que hay 3 testigos, y estos 3 testigos son personas. El primer testigo, llegamos y lo sentamos en la silla. ¿Quién será nuestro primer testigo? Jesús. Jesús dice ser el Cristo. Él mismo da testimonio de sí. En Juan 10, 20 al 24 dice, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. ¿Y saben lo que Jesús respondió? Jesús les respondió y dice, os lo he dicho y no creéis. Los fariseos también escucharon a Jesús dar su propio testimonio, el testimonio del primer testigo. En Juan 8:13 dice, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Los fariseos constataron que Jesús estaba dando su propio testimonio. Y ciertamente la ley apoyaba a los fariseos. No se puede dar testimonio de sí mismo. Así que necesitamos un segundo testigo y un tercero, si queremos confirmar de manera absoluta. El segundo testigo que sentamos para que pase en este juicio es el Padre. El Padre da testimonio del Hijo. En Mateo 3:17 dice, he aquí, se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. El Padre da testimonio de Jesús nuevamente en la transfiguración. En Mateo 17:5 dice, mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió y de la cual salió una voz que dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Pedro, Juan y Santiago confirman que el Padre da testimonio del Hijo. En 2 de Pedro 1:16 al 18 dice, cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Y dice, y nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Jesús dice que su Padre da testimonio de él. En Juan 8:18 dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, un testigo. Y dice, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Tenemos 2 testigos. Por supuesto que el Padre y el Hijo no pueden ser la misma persona. Cada uno da su propio testimonio, pero no termina aquí. Dios quiso dar un tercer testimonio, pasar a alguien más a que diera su testimonio para que fuesen 3 testigos. Y el tercer testigo, por supuesto, es el Espíritu Santo, que también da testimonio de Cristo. En Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Jesús definitivamente no dijo que el Espíritu Santo era el Padre. ¿Por qué? Porque ya el Padre había dado su testimonio. Tampoco dijo que Él era el Espíritu Santo, porque ya el Hijo había dado su testimonio. Hace una diferencia muy clara. Yo os enviaré del Padre. Del Padre. Dice, Él dará testimonio de mí. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el tercer testigo, pero hay otros textos más. En Mateo 3:16. Ya estaríamos con el tiempo, Carlos. Oh, Yo no sé si vos lo tenés para mirarlo también o no. no lo tengo. ¿Puedo Okay. leerte un último texto? Dale, estamos en 11 minutos, 15, 10. Yo te dejé un minuto más para que redondees la idea. Léelo al texto y ahí yo paso al siguiente bloque. Claro que sí. El último texto que conecta el tercer testimonio está en Hebreos 10, 28 al 29. Dice, todo el que rehúsa obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos.
Piensen, pues, cuánto mayor castigo será para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu de gracia. Ese sería el tercer testimonio. Faltaría el testimonio de la iglesia para completar todo este argumento. Básicamente, lo que intento decir, hermano Emanuel, es que Dios no va a llamar un tercer testigo porque estaría como el Padre y el Hijo disfrazándose para ser un tercer testigo. Entonces sería una pantomima. Entiendo el razonamiento. Gracias, Carlos. Hemos terminado el primer bloque de 10 minutos cada uno. Vamos a empezar el segundo bloque. En este segundo bloque es tanto refutación como exposición, como te sienta más cómodo, si quedan cosas por exponer o lo que fuera, o si hay algo que refutar de lo que yo presento también. Así que voy a iniciar el tiempo de los 10 minutos que me tocan a mí y voy a estar refutando y también quizás respondiendo, añadiendo más cosas a la cuestión que pienso yo que se va a centrar un poco más en el tema del Espíritu Santo. Así que bueno, inicio mi tiempo ahora. Bueno, lo de los testigos, evidentemente el mandamiento dice que tienen que ser como mínimo 2, pero da la opción de 3 testigos, pero hay un mínimo, es decir, 2 testigos sería suficiente. Y el texto que citaste, que yo lo voy a leer completo en Juan capítulo 8, versículos 16 al 18, ustedes van a ver que dice así: si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo. O sea, Jesús establece que Él no está solo. Obviamente esto para el unitarismo o unicitarismo no cuadra, pero tampoco cuadra con el trinitarismo porque dice, sino que no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Deja establecido que el Padre, que el que estableció ya que era Dios, es el que lo envió, y dice que esas son las 2 personas. Dice, también está escrito en vuestra ley que el testimonio de 2 hombres, y fíjense qué interesante que dice, ¿no? El testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Él dice que como válido y verdadero no son 2 testimonios aparte de Cristo, sino que él se cuenta a sí mismo y al Padre diciendo que el testimonio de los 2 era verdadero. Ahora, citaste otro texto que es Mateo capítulo 10, versículo 40, que lo citaste para hablar acerca de esta correspondencia, ¿no? Que el que rechaza a uno de ustedes me rechaza a mí y rechaza al que me envió. En este caso es al revés, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Si ustedes se fijan, hay una escalera, por así decirlo, ¿no? Está el Padre que envió a Cristo y está Cristo que envió a los discípulos. El que rechaza a los discípulos rechaza a Cristo que los envió, y el que rechaza a Cristo que los envió rechaza al Padre que envió a Cristo. Y si ustedes se fijan ahí, si hubiera una Trinidad, o por lo menos una Trinidad como en el catolicismo se presenta de coigualdad, ¿sí? De coeternidad y coigualdad, que creo que son palabras que puedo utilizar porque están escritas en las declaraciones oficiales, coeternidad y coigualdad, sí, y en los concilios también está escrito. Si fuera así, debería ser el Padre envía al Hijo, el Hijo envía al Espíritu Santo, el Espíritu Santo envía a los apóstoles, ¿sí? Entonces estaría el que rechaza a los apóstoles, rechaza al Espíritu Santo, el que rechaza el Espíritu Santo rechaza a Cristo, pero no es así, sino que va directo el Padre al Hijo, el Hijo a los discípulos. Esto se puede corroborar en Juan capítulo 17, versículos 18 y 21. Al 21, que dice así: como tú me has enviado al mundo, así yo los he enviado al mundo. Cuando Jesús ora a su Padre, dice que de la misma manera que el Padre envió al Hijo, el Hijo lo envía a los discípulos, para que todos sean uno, versículo 21, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si ustedes se fijan, van a ver que Cristo acá podría haber mencionado en las 2 ocasiones, en las 3 que acabo de leer, podría haber mencionado a la tercera persona dando testimonio, porque
solamente dos personas, si con una más daba más fuerza, hubiese dicho, yo no estoy solo, sino mi Padre y el Espíritu Santo. Y el testimonio de dos hombres es verdadero, nosotros somos tres que estamos dando testimonio, pero Jesús no dice eso. Él argumenta que es el testimonio de dos hombres. Y en Juan 17 podría haber dicho, bueno, el Padre en mí, yo estoy en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a estar en ustedes, pero él no dice eso, el Padre en mí y yo en ustedes. O sea, la unidad perfecta es el Padre en el Hijo en nosotros, ¿sí? Entonces, entiendo que Juan 14 menciona que el Espíritu Santo va a dar testimonio acerca de Cristo. Pero yo puedo demostrar por las Escrituras que el testimonio de Cristo puede dar testimonio acerca de Cristo y que no es necesario que sea un tercer testigo necesariamente, porque ya quedó establecido que con el testimonio de dos hombres es suficiente. Si ustedes se fijan, voy a compartir un pasaje que habla acerca del Espíritu Santo. Son varios, pero en varios se menciona tanto a Cristo como al Espíritu Santo, pero se deja ver y se deja entender de que ese Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Por ejemplo, en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 11, el apóstol Pedro habla acerca de los profetas de la antigüedad. Y estos profetas de la antigüedad fueron inspirados por el Espíritu Santo. Pregunta que hago yo. ¿Ese Espíritu Santo que inspiró a los profetas de la antigüedad, era la tercera persona de la Trinidad o era Cristo mismo? Vamos a ver lo que dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11, dice que estos profetas, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Fíjense, acá vemos dos cosas. Acá no vemos solamente al Espíritu Santo testificando de Cristo. Acá vemos al Espíritu de Cristo testificando de Cristo. Esto es muy interesante. Hay como una especie de círculo que aparece en la Biblia, que ahora si tengo tiempo durante la exposición de él los voy a buscar para compartirlo, no los tengo acá, pero hay un pasaje en las Escrituras donde Jesús dice que nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae, ¿no? Y después dice, nadie puede ir al Padre si no es por medio mío. O sea, nadie puede ir al Padre si no es por medio del Hijo, y nadie puede venir al Hijo si el Padre no le trae. Eso es algo muy interesante. Cuando Pedro reconoce a Jesucristo como el Hijo unigénito de Dios, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces la Biblia presenta al Espíritu Santo de varias maneras, pero entre esas maneras lo presenta como el Espíritu tanto de Dios el Padre como de Cristo. Y para ejemplo de eso, un ejemplo muy sencillo, tenemos Romanos capítulo 8, versículos del 9 al 11, donde aparece 5 veces una referencia al Espíritu Santo y las 5 veces son distintas. Y es muy interesante porque nos muestra primeramente lo limitados que somos nosotros para comprender ciertos aspectos de la divinidad y sobre todo sobre el Espíritu Santo, de lo cual no hay extensamente escrito en la Biblia, pero nos muestra lo que evidentemente es verdad, la verdad que podemos comprender. Romanos 8, versículos del 9 al 11 dice, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios, primero lo llama así, mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ahora lo llama Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, ahora lo llama Cristo en vosotros. El cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de entre los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. En suma, este pasaje dice acerca del Espíritu Santo, y el anterior que leímos también, muy importante, el anterior muestra que el Espíritu de Cristo puede testificar acerca de Cristo. Eso no hay ningún problema, porque el Espíritu de Cristo obraba en los profetas que escribieron acerca de Cristo, acerca del Mesías, o sea, testificaba acerca de sí mismo. Pero este pasaje de Romanos lo llama al Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, Cristo en vosotros, el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús y su Espíritu. Es decir, para que no nos quede duda, y está hablando de la misma cosa,
para que no nos quede duda de que el Espíritu Santo, como lo dice el credo niceno, y esto lo cito porque estoy dialogando con un católico, no porque yo crea en los concilios, como lo dice, el Espíritu Santo procede de ambos. Ahora, ¿en qué no estoy de acuerdo con Nicea y con los demás concilios posteriores? En esa unidad en un solo cuerpo, en esa consustancialidad que muestra a Dios como un ser de tres personas incluido, ¿no? O sea, en eso no estoy de acuerdo. Ahora sí estoy de acuerdo en lo que se dice claramente que es para mí un resabio de la creencia bíblica que existía, porque obviamente que la Iglesia Católica perdón, viene desde los apóstoles, ¿sí? Que para mí hubo una perversión, es decir, en algún momento hubo una desviación, pero si ustedes revisan lo que se definió en Nicea, se define a un solo Dios, que es el Padre, como Jesús lo dice, un solo Dios, el Padre, un Hijo engendrado y no creado, que es Jesucristo, y un Espíritu Santo. No se habla en Nicea, en los decretos finales, no se habla de la palabra Trinidad siquiera, sino que eso es algo muy posterior, ¿sí? Pero se venía preparando el camino con el tema de la consustancialidad, y la consustancialidad lo que trajo después fue esta idea de un Dios formado por tres personas coeternas y coiguales. He terminado mi tiempo, lo detengo. Ahora va a tener Carlos 10 minutos tanto para seguir exponiendo como para refutar o lo que quiera presentar. Yo te voy a hacer una seña cuando vayamos a los 9 minutos para que vos tengas una idea de cuándo redondear. ¿Está bien? ¿O ya tenés cronómetro? Déjame activarlo. No, Hazme la seña con yo la te hago seña. la seña. A los 9 minutos te hago la seña. Si vos sabés que tenés que ir redondeando, que te queda un minuto para redondear. ¿Está bien? Vale, vale. ¿Estás listo? Listo. Bueno, inicio ahora. Ok. Bueno, una de las dificultades que yo creo que tiene mi hermano Emanuel es porque la Escritura llama al Espíritu Santo Espíritu de Dios y Espíritu de Cristo. Entonces, como ciertamente la Escritura lo llama de esa manera, inmediatamente lo asociamos con el espíritu del hombre. Y de hecho, en 2 Corintios, en capítulo 3, hay una comparación entre el espíritu del hombre y el Espíritu Santo. Pero es una comparación. No significa que Dios sea así, como dice Juan 4:24, Dios es espíritu. Estaríamos hablando del espíritu del espíritu. Y eso sería, por supuesto, una contradicción semántica. Ahora, muy bien, yo le voy a proponer a mi hermano otro punto de vista de cómo ver las expresiones Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo. ¿Por qué se llama Espíritu de Dios? Ok, el sentido de la expresión Espíritu de Dios no necesariamente tiene que ver con que Dios tenga un cuerpo espíritu, como si él fuera un hombre. Ya lo dije, Juan 4:24. Ok, entonces hay otro sentido que la Escritura también habla sobre el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. En 1 Juan 4, del 1 al 3, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Entonces, a los espíritus que son probados también se les llama Espíritu de Dios, porque muchos falsos profetas han salido en el mundo. En esto, conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, es un espíritu de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, perdona que la lectura que estaba haciendo se acaba de mover. Aquí está. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. En 1 Samuel 16, 14 al 16, dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Importante, espíritu de Jehová. Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y ese es el sentido que yo quiero que vean, de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta.
diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. ¿A quiénes se les llama espíritu de Dios? A quienes están de parte de Dios. En Primera de Reyes, en el capítulo 22, del 18 al 24, dice, el rey Josafat, el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había dicho yo? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha, a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acat para que Acat suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otro. Y salió un espíritu, importante ahí la palabra salida, y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré, está otra vez la palabra salida, y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí que Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces, estos espíritus vienen de parte de Dios, son espíritus de Dios. Entonces, tenemos aquí, lo más importante de este texto se encuentra en el versículo 24. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaán, y golpeó a Micaías, que era el profeta que le estaba profetizando cosas malas y que ellos no querían escuchar. Golpeó a Micaías en la mejilla diciendo, ¿por dónde se fue el espíritu de Jehová para hablarte a ti? ¿Por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Fíjense cómo llama a estos espíritus que Micaías estaba diciendo que iban a confundirlo. El rey, ¿verdad? Sedequías les llama espíritu de Jehová. En Apocalipsis 1:1 dice que la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo cosas que deben suceder pronto y la declaró por medio de su ángel. Y sabemos que los ángeles son espíritus, pues está escrito en el libro de Hebreo. Él hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Entonces estos espíritus también son espíritus de Dios y no necesariamente son la misma persona. Entonces la Biblia tiene otra connotación para hablar de espíritu de Dios y espíritu de Cristo. Entonces esa sería la propuesta para que vea que no necesariamente porque se le llama a un espíritu de Dios o de Cristo, se está hablando de la misma persona. Ahora bien, el hermano, tengo aquí, dice aquí, ¿verdad? Dice que en Nicea, en el año 481, no se hablaba del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como coeterno, se habla de que fue engendrado. Bueno, el problema allí, hermano, es esto. Cuando nosotros leemos la literatura católica de cómo ellos interpretaban todo este credo, cómo era que interpretaban esas palabras, ¿verdad? De que fue engendrado, todo esto aún continúa dentro de la iglesia. Por ejemplo, Ambrosio de Milán sostiene, y los católicos sostenemos que Jesucristo es engendrado, solamente que lo interpretamos distinto. Ambrosio de Milán dice lo siguiente, dice, unigénito. ¿A qué se refiere que Jesucristo es unigénito? Unigénito, por cuanto no hay nadie después de él. Primogénito, por cuanto no hay nadie antes de él. Es un título de honor. Cuando decimos que es engendrado, estamos queriendo decir que el Hijo es de la misma naturaleza y sustancia del Padre. No estamos haciendo referencia a un punto en la eternidad en que Jesús sale del Padre. Y por eso todavía los católicos confesamos el concilio de Nicea. En cada misa lo citamos, concilio de Nicea y de Constantinopla. Entonces, esos serían dos de los argumentos que escuché. Ahora bien,
Otro punto que el hermano nos dijo, nos habló, ¿verdad? Es sobre el testimonio, el tercer testigo. Cuando nosotros leemos el último versículo que cité en el libro de Hebreos, está claramente citando la ley de Deuteronomio para aplicársela al tercer testigo. Entonces vemos esa conexión que es ineludible. Tal vez si él hubiera dicho otra cosa, pero está citando claramente Deuteronomio en el capítulo exactamente, no recuerdo exactamente cuál es el capítulo, pero eso es lo que sucede con ese texto. Muy bien. Otra cosa que haya dicho mi hermano, que recuerde. Ajá, habló de que el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo nos traen al Padre y al Hijo. Y efectivamente, el Espíritu Santo nos trae al Padre y al Hijo. En Juan 14 nosotros vemos que Jesús dice que vendremos a Él y haremos morada con Él. Y precisamente es porque hay una unión entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Pues la Biblia dice, el que se une con el Señor es un espíritu con Él. Entonces vemos que hay una conexión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues él trae la comunión de las personas de la Trinidad. Y por lo tanto, no hay ninguna contradicción en los textos que el hermano está citando. Así que ese sería básicamente lo que podría argumentar acerca de lo que dijiste, hermano Manuel. Te queda 40 segundos si querés aprovechar. Tranquilo, No, con calma. Estamos bien. La mayoría de los argumentos son más largos. Está bien, está bien. Bueno, ahora tenemos una tandita de 5 minutos cada uno. Acá lo importante es tratar de llegar al público con los argumentos que lo dejen pensando, ¿no? Yo te voy a hacer por ahí alguna pregunta, discúlpame que me tome unos minutos ahora antes de empezar, pero por ahí si te hago alguna pregunta vos podés asentir o con la cabeza, o podés simplemente responderme, aunque no digamos, te metas en la conversación durante los 5 minutos, porque por ahí me gustaría preguntarte algo puntual durante estos 5 minutos, aunque después vamos a charlar también, ¿no? Vamos a tener unos minutos de charla. Oh, sí, sí. Bueno, voy a iniciar entonces el tiempo que me queda a los 5 minutos de argumentación y refutación, comenzando ahora mismo. Bueno, lo que mencionabas acerca del Espíritu Santo y de las otras opciones, yo estoy de acuerdo en cierto sentido porque en realidad en la Biblia se presenta uno de los textos que leímos primeros, fue Juan 4, y ahí Jesús dice, Dios es espíritu, ¿no? Más allá de que nosotros sabemos que Dios tiene un espíritu, porque la Biblia dice el espíritu de Dios, como un sentido de pertenencia, ya la misma Biblia lo pone a Cristo como que es espíritu, es decir, Dios es espíritu, es su naturaleza, es de una naturaleza evidentemente diferente a la nuestra, nosotros somos carnales, evidentemente Dios es espiritual, e incluso los ángeles son espirituales. Ahora, justamente por eso es que yo no considero al Espíritu Santo como una persona aparte de Dios o aparte de Cristo porque se lo menciona de esa manera. A Cristo se lo llama el Espíritu vivificante, al Espíritu Santo se lo llama el Señor, el Espíritu es el Señor, en 2 Corintios 3:17, si no recuerdo mal, dice, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, el Señor es el Espíritu. Entonces, no veo esta cuestión de separar, ¿no?, a la personalidad tanto del Padre como del Hijo, de lo que la Biblia llama el Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo. Pero sí, es interesante ver, por ejemplo, en el texto que citaste, no creáis a todo espíritu, ¿no?, sino probad a los espíritus si son de Dios. Se puede referir tanto a los ángeles, que son los que influencian positivamente los buenos y negativamente los malos a los seres humanos, como en los dibujitos que hay un angelito bueno y un angelito malo así hablando. Eso es una caricatura, pero de algo que existe de verdad, que es una batalla espiritual. Se puede referir tanto a los seres humanos como a los ángeles, y quiero dar 2 ejemplos sobre eso, ¿sí?, en estos minutitos. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu
y a sus ministros llamas de fuego. ¿No son todos estos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación? Esto es Hebreos 1, versículos 7 y 14, comparando a Jesús, que esto es otro tema interesante, ¿no? Comparando a Jesús, la diferencia que él tiene con los ángeles. Recuerden que la carta a los Hebreos es una carta a un pueblo que tiene conocimiento de las Escrituras, pero en las Escrituras el pueblo hebreo no ve a un hijo literalmente, sino que ve a un ángel de Jehová. Y en muchas ocasiones, si bien hay declaraciones directas como Daniel, donde se menciona a Jesús como el Hijo de Dios literalmente, y el Hijo del Hombre también se lo menciona, en Daniel capítulo 7, los judíos sabían que había un ángel de Jehová, pero quedaron con la idea de que era un ángel solamente. Entonces, para contrastar a Jesús, que no era un ángel, con los ángeles, de Jesús se dice, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Es decir, el engendramiento de Cristo es puesto como una evidencia de que Jesús no era más que un ángel. De los ángeles se dice que son espíritus ministradores. Y es interesante que dice que son espíritus ministradores, pero que también Dios los hace espíritu. Y en la misma carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 23, se habla acerca de, lo voy a decir con mis palabras, aunque es un tema a desarrollar, se habla acerca del grupo especial de los 144.000 que están en el monte de Sión, y se lo llama la Congregación General e Iglesia de los Primogénitos, que están inscritos en el cielo, a Dios el juez justo y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Cuando dice, ustedes no se acercaron al monte que se podía palpar, sino al monte de Sión real y a la congregación de los primogénitos, que entiendo yo que tiene que ver con los 144.000, pero dice a los espíritus de los justos hechos perfectos, es decir, a los hombres se los llama espíritus, a los ángeles se los llama espíritus, y a Cristo también se lo llama el espíritu vivificante, al Padre dice Dios es espíritu, lo dice Jesús. Y una cosa que te quería preguntar, aprovechando esto, acabas de mencionar que la Iglesia Católica, aunque diga que Jesús es engendrado, no se cree que sea engendrado literalmente. ¿Esto es así? Es decir, tiene que ver con una supremacía o con una preeminencia, pero no con un nacimiento. Esto lo entendí bien. Uh-huh. Ok, después cualquier cosa lo comentamos un poquito, pero eso también es muy interesante porque, bueno, hay discusiones sobre este tema y es importante saber si engendrado para la Iglesia Católica es lo que nosotros entendemos como engendrado o es simplemente lo que los protestantes entienden como engendrado, ya que la mayoría de los protestantes, sobre todo los adventistas trinitarios, dicen que engendrado no significa literalmente engendrado, sino que significa una cuestión de preeminencia o de autoridad. Se me terminó mi tiempo, así que tenés 5 minutos, Carlos, antes de la charla libre que vamos a tener. Y bueno, estaríamos ahí. El propósito de estos 5 minutos es Lo que tú quieras. es un comentario más, ¿no? Sí, lo que tú quieras. Si es refutar, refutar. Si es agregar, agregar. Lo que tú quieras. Como te mencionaba hoy por WhatsApp, cada uno lo utiliza como mejor le parezca que lo puede utilizar, ¿no? Yo tengo un montón de versículos para seguir con el tema de la Trinidad, pero me fui por el tema del Espíritu Santo en este caso, pero lo que tú quieras. Tú me dices cuando estás listo. Oh. Y de paso le decimos a todos los hermanos, mientras se prepara Carlos, le decimos a todos los hermanos que dejen sus comentarios para ver qué opinan sobre este tema, si Dios es una Trinidad o no, si el Espíritu Santo es una persona aparte del Padre y el Hijo o no, bueno, qué opinión les merece. Después le voy a hacer una pregunta a Carlos muy específica, si quiere me la contesta o no, sobre todo para el público adventista, ¿sí? Que pueda llegar a estar viendo este video por las diferentes concepciones que hay entre adventistas por ahí históricos, que consideran la postura original de la Iglesia Adventista, a diferencia de lo que es la Iglesia Adventista en la actualidad, ¿no? ¿Estás listo, Carlos? Adelante. Bueno, estamos iniciando ahora los 5 minutos. Bueno, hay otras evidencias más acerca de la personalidad individual del Espíritu Santo y me voy a proponer a presentárselas.
¿verdad? ¿Qué es la personalidad? La personalidad es la diferencia individual que constituye a cada persona y la distingue de otra. Por ejemplo, en las Escrituras se nos dice que el Espíritu Santo tiene sus propios deseos. En 1 Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu da los dones según su propio deseo. Eso lo vemos en Hechos, capítulo 2, versículo 4. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu Santo prohíbe acciones. En Hechos 16:6 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. En el siguiente versículo vamos a ver 4 cosas que el Espíritu Santo habla a los creyentes, que el Espíritu Santo selecciona personas para la obra de Dios, que el Espíritu Santo llama a personas para la obra de Dios. Hechos 13 del 1 al 2 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había sido creado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. El Espíritu Santo les habló, el Espíritu Santo los seleccionó para la obra de Dios y el Espíritu Santo los llamó para la obra de Dios. Otra testimonio de la personalidad del Espíritu Santo es que Él nos testifica. En Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo conoce los misterios de Dios. En 1 Corintios 2:10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. En el siguiente texto vamos a ver las siguientes características individuales del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos interpreta. El Espíritu Santo acomoda nuestros pedidos a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo habla en nuestro favor. El Espíritu Santo se expresa y el Espíritu Santo tiene intenciones particulares. En Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones, sabemos que está escrito según es Cristo, de acuerdo al libro de Apocalipsis, dice, yo soy el que escudriña la mente y el corazón, sabe cuál es la intención del Espíritu. Fíjense que el que escudriña los corazones, Cristo, sabe cuál es la intención del Espíritu. Por lo tanto, el Espíritu tiene una intención, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Incluso, yo creo que una persona no trinitaria puede ver estas características del Espíritu Santo. Fíjense como lo dice en Juan 15. Dice, aquí en Juan 15, déjenme ver, aquí lo tengo. Juan 15. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y también hay otro texto, ¿verdad? El cual no lo recuerdo exactamente ahora, sé que está en el libro de San Juan, pero dice, Él no hablará de sí mismo o de su propia cuenta, sino va a hablar de su propia cuenta y nos va a hablar del Padre y del Hijo y no habla de su propia cuenta. Esto es porque precisamente no es el Padre, es el Hijo. En el momento que el Espíritu nos hable del Padre y del Hijo, ya si es el Padre y el Hijo, está hablando de sí mismo, de su propia cuenta. Y esto hace una diferencia clara sobre el Padre y sobre el Hijo.
Acá estamos. Bueno, pasaron los 5 minutos. Gracias, Carlos. Tenemos ahora 15 minutos de charla libre, así que anda preparando si querés ahí, si tenés alguna pregunta, algún comentario. Yo tengo algunas preguntas aquí o algunos comentarios para hacerte sobre lo último que mencionaste, pero no sé si estás listo cuando vos me Sí, digas. adelante, adelante. Iniciamos entonces 15 minutos, ahora tenemos de charla libre. Vayan dejando en el chat, vayan dejando en los comentarios qué les parece estas dos posturas, estos dos puntos de vista con respecto al Espíritu Santo, si el Espíritu Santo es una persona aparte del Padre y el Hijo, una persona literalmente hablando. Sabemos que es persona en el sentido de que obviamente tiene una personalidad, pero si es una persona aparte del Padre y el Hijo, coeterna, coigual con el Padre y el Hijo, digna de adoración, otro tema también que no sé si vamos a llegar aquí a tocar, o si es el mismo espíritu del Padre y el Hijo. Voy a iniciar los 15 minutos, Carlos, y quisiera hacerte una pregunta sobre el texto que acabas de leer, que dice, de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, Romanos 8:26. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pregunta que te hago. Dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pregunta, ¿el Espíritu Santo conoce nuestra debilidad o la conoce aquel que se encarnó? O sea, ¿el Padre se encarnó o el Espíritu Santo se encarnó o Jesús se encarnó y conoce mejor nuestra debilidad? Pregunta que te hago. Y otra pregunta que te hago es, dice, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Si el Espíritu Santo es una persona aparte de Cristo e intercede, y Jesús intercede por nosotros, ¿cuántos mediadores o cuántos intercesores tenemos delante del Padre? Esta es una pregunta que te dejo, después te hago alguna aclaración y bueno, te dejo también que me preguntes vos, ¿no? Ok. Me avisa cuando... Sí, no, esto es libre, esto es libre. Ok. Esto es Bueno, libre. sobre lo primero, ¿conoce el Espíritu Santo nuestra debilidad? Las Escrituras nos muestran a nosotros que el Espíritu sabe todo. Dice, escudriña aún lo profundo de Dios. Si el Espíritu Santo conoce aún lo profundo de Dios, ¿cómo no va a conocer nuestro espíritu? ¿Cómo no va a conocer nuestro ser interior? ¿Cómo no va a conocernos a nosotros? El que nos hizo y el que habita en nosotros, ¿cómo no va a conocernos? Y esa sería básicamente una respuesta sencilla. Está bien. Antes de que me digas lo siguiente, lo menciono esto porque la carta a los Hebreos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, justamente esta palabra, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, el que nos ayuda, según mi entendimiento, en nuestra debilidad es justamente el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo. Es decir, el apóstol Pablo dice, no, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Te pregunto sobre lo de la intercesión. ¿Cómo ves eso de que o hay dos intercesores o el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo es lo mismo? ¿Cómo lo ves a eso? Ya. Bueno, voy a hacer una referencia sobre tu último comentario, ¿verdad? Es que nosotros no podemos limitar a Dios a esas cosas. Por ejemplo, vamos a decir nosotros que el Padre no tiene compasión de nosotros y de nuestra debilidad. Evidentemente el Padre también tiene compasión de nosotros y de nuestra debilidad. Ahora, ¿de qué está hablando el libro de Hebreos? Que Jesucristo vivió la experiencia en carne propia. Y como la vivió en carne propia, es por esa razón que tiene aún una afinación con el hombre, porque él mismo fue tentado. Entonces, ese sería el comentario respecto a lo que dije. Y la segunda pregunta, que es muy interesante, es una pregunta bastante buena, ¿verdad? Es que si el Espíritu Santo intercede, hay dos intercesores. Bueno, el problema, hermano, es que cuando nosotros pensamos en la intercesión de Cristo, ¿verdad? Como dice Timoteo, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nosotros los católicos creemos que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero ¿en qué sentido creemos que hay un solo mediador? No porque no hayan
más personas que puedan interceder por nosotros. Nuestros hermanos interceden por nosotros en oración, interceden por nosotros a través de la ayuda. Hay muchas formas de interceder. Cuando el texto de Timoteo nos dice, nos habla de la intercesión entre Dios y los hombres, es porque no hay una ofrenda como la que Cristo dio, que fue entregarse a sí mismo. En ese sentido, en el hecho de que hay una sola ofrenda, que es Cristo mismo, es que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay dos corderos que fueron inmolados, solo uno fue inmolado. Y por eso nosotros hablamos de que esa intercesión es diferente. La intercesión del Espíritu Santo no es igual a la intercesión de Cristo. Es una intercesión distinta. La intercesión de Cristo tiene que ver más con la intercesión de ser una ofrenda para mediar entre el pecador y el Dios Santo. Vos entendés cuando mencionás como ejemplo, ¿no? Hay otras personas que pueden mediar y te referís a, ¿no? Bueno, cuando un hermano ora por otro intercediendo, ¿no? Nosotros creemos en la oración intercesora, pero vos entendés que el hermano que ora por otro tiene que ir, o sea, no se presenta delante de Dios a sí mismo, sino que tiene que ir por medio de Cristo. Es decir, yo soy indigno de interceder por otro, intercedo pidiéndole a Dios por medio de Jesús. Es decir, hay una cuestión que no tiene que ver con la cantidad de intercesores, sino con la dignidad de los intercesores. Es decir, no cualquiera puede interceder por sí mismo. Es decir, yo no puedo presentarme delante de Dios y pedir por ti. Simplemente yo tengo que presentarme delante de Dios por medio de Cristo, o sea, por el único mediador, para pedir por ti. Pero yo no puedo presentarme delante de Dios sin Cristo para pedir por ti. No sé si me explico. Claro. O sea, en ese sentido, Cristo sería el único mediador. Lo que vos plantearías en todo caso es que es otro tipo de mediación. O sea, no serían dos mediadores. No serían, serían dos mediadores si entendemos en qué consiste cada una de las mediaciones. Si logramos diferenciar entre ambas mediaciones, podremos entender a qué se está refiriendo cada uno. Okay. O sea, no creemos que el Espíritu Santo no esté bajo los méritos de Cristo. Creemos que el Espíritu Santo actúa en comunión con los méritos de Cristo. Y cuando se habla de la Trinidad en el concepto católico, que de paso, ¿te sentís cómodo con que te haga preguntas o preferís preguntar algo Claro, vos? no, Ok. Cuando se habla del concepto de la Trinidad en la Iglesia Católica, ¿no? ¿Cómo considerás? Sabemos que de las tres personas, una es la que vino, bajó y se hizo hombre. Es decir, de las tres personas que eran coeternas, corregime, pero yo por lo menos lo que he visto en los concilios se usa la palabra coeterno. De las tres personas coeternas, una bajó. Pregunta que hago yo, ¿son roles intercambiables o realmente en el cielo antes de que venga Cristo era Padre, Hijo, Espíritu Santo? Te pregunto esto porque muchas veces se dice esto en las iglesias protestantes. No es que el Padre sea Padre de verdad, ni es que el Hijo sea Hijo de verdad, sino que son como roles asignados. O sea, pregunto, ¿podría haber bajado el Espíritu Santo a morir? En vez de bajar la segunda persona, bajar la tercera. ¿Y por qué son primera y segunda y tercera? Porque en el concepto trinitario actual, como hay una coeternidad y coigualdad, en realidad lo de padre e hijo son roles nada más, son funciones, pero no son literalmente así. No hay ni siquiera, obviamente no hay una jerarquía, porque si son coiguales no hay jerarquía. ¿Cómo lo ve el católico a eso? No sé si me expliqué. Sí. Mira, hermano, la escritura es clara respecto a la jerarquía. La escritura dice que Dios es cabeza de Cristo. Pero es un tema de jerarquía. Y la jerarquía no tiene que ver con naturaleza. Una cosa es la naturaleza espiritual del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y otra cosa es la jerarquía. La Biblia establece claramente que del Padre proceden todas las cosas. Entonces, por cuanto el Padre procede en todas las cosas, ¿verdad? La misma escritura le llama el único Dios verdadero. Pero por el Hijo por medio de Él son todas las cosas. Y en el Espíritu, nosotros
digamos que desenvolvemos todas las cosas. Entonces, lo que yo te diría sobre esto es que el catecismo habla de las misiones. Las misiones. ¿En qué consiste las misiones? Cuando tú lees el catecismo, tú te das cuenta de que el Espíritu Santo tiene un ministerio que se da después de la ascensión. A eso llamamos nosotros las misiones. Cristo tiene un ministerio específico que se da en la encarnación. Y el Padre, lo vemos tú mismo al comenzar, decías que en el Antiguo Testamento estaba la noción de un único Dios, el monoteísmo. Pero déjame que te haga un hincapié. Vale. Yo dije que en el Antiguo Testamento estaba esa noción y que Cristo confirmó esa noción. O sea, yo no dije que hubo un cambio sobre esa noción. Es decir, Cristo confirma la noción de un Dios único, refiriéndose al Padre, y vos citaste un texto recién, que yo no lo llegué a citar, que es 1 Corintios 8:6, donde Pablo reafirma esa noción, diciendo, aunque hayan muchos que se llamen dioses, para nosotros, israelitas, pueblo de Dios, diferente de los pueblos paganos, hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. El tema es que ese versículo no dice lo que vos dijiste después. Y Sí. en el Espíritu, pero está bien, puede decirlo en otra parte, pero digo, en esa confesión de fe, no está expresado de esa manera. O sea, quiero dejar claro que la idea o la noción de un Israel monoteísta la confirmó Cristo y la confirmó Pablo. Ese es mi punto de vista, pero te dejo, mira, ahí tenemos unos 5 minutos, si tú quieres plantearme algo o preguntarme algo, o no sé, desarrollar, sí, lo que tú quieras. Bueno, hermano, mira, citaste Marcos 12, del 28 al 34, lo que dijiste que es la confirmación de Cristo, del Dios monoteísta, ¿verdad? Cuando le preguntaron al Señor Jesús cuál es el primero y más grande de todos los mandamientos, y el Señor dijo, oye Israel, citando Deuteronomio, ¿verdad? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El tema es que Jesús no se excluye de ese texto. El mismo texto incluye a Jesús en esa concepción monoteísta. Por ejemplo, hermano, vamos al texto de Marcos en capítulo 12. Ahí mismo, un poquito más abajo, nosotros vamos a ver que Cristo se incluye en esa concepción. Aquí está. Dice aquí. Ajá. En el 29 dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. Este es el principal mandamiento. Pero allí mismo, el escriba le responde, entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad ha dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma, con toda la fuerza, y amar al prójimo como uno mismo es más que los holocaustos y los sacrificios. Pero Jesús dijo, ¿verdad? Aquí más abajo, que él era el Señor, en el versículo 36. Dijo, porque el mismo David, por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Entonces, si amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma y con toda la fuerza es el gran mandamiento, ¿acaso Jesucristo no es el Señor, nuestro Dios? Entonces Jesús se incluye dentro de esa declaración que está haciendo en Marcos 12. Entonces, un poco más abajo. Sí, pero el gran problema, y voy a hacer referencia de nuevo a la faltante de una palabra en el Nuevo Testamento, que es Jehová. No estoy criticando el texto, nada, pero se supone que una persona no va a leer el Nuevo Testamento sin haber leído el Antiguo, ¿sí? O sea que no es responsable, o sea, no hay problema con eso. A lo que voy yo es lo siguiente. Primero Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Así es. ¿Cómo dice en el Antiguo Testamento? ¿Dice amarás al Señor tu Dios o dice amarás a Jehová tu Dios?
A dice Jehová tu a Dios. Jehová tu Dios. Así es. Entonces después cita Salmo 110 porque les pregunta, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Que en realidad sí era hijo de David según la carne, pero era más que el hijo de David. Entonces le dice, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor. Pero ahora, ¿cómo dice el Salmo 110? ¿Dice dijo el Señor a mi Señor o dijo Jehová a mi Señor? Léelo después, Salmo 110, versículo 1. Dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto no lo estoy diciendo por versiones de Biblia, sino porque en el hebreo dice así. O sea, en el texto antiguo dice así. En el Salmo Entonces, 110 dice, sí. básicamente, tu argumento es que Jesucristo no es Jehová. No es necesariamente que no ocupe el nombre de Jehová. Estoy haciendo referencia a los textos que él hace referencia. En el texto de amarás al Señor tu Dios, el texto dice amarás a Jehová tu Dios. Después cuando él cita el Salmo 110, él hablando de sí mismo, él se identifica como el Señor que se sienta a la diestra de Jehová. Porque lo que él le quiere preguntar es si el Mesías es hijo de David, ¿cómo es que David le llama Señor? ¿Cuándo le llamó Señor? Cuando dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra. Es decir, el hecho de que Jesús sea el Señor no anula el hecho de que Jehová sea el Padre. Es decir, de que cuando dijo amarás a Jehová tu Dios y Jehová es uno, es decir, vos lo que quisiste presentar es que cuando dice Jehová nuestro Dios o el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, incluía a Cristo. Pero justamente él cita para referirse a él mismo un texto de alguien que está al lado de Jehová. Sí. El texto lo menciona así. Entonces, ese Jehová, que es el único Dios, no tiene por qué necesariamente incluir al Hijo, ¿sí? Aunque yo no estoy negando de que el Hijo tenga derecho a llamarse Jehová, pero este caso puntualmente no está presentando esa unidad o esa pluralidad dentro de una unidad. Ok, No sé si me explico. entonces, claro, hay un dilema, ¿verdad? Que el dilema es que la escritura dice que hay un solo Señor. Sí, hay un solo Dios, pero el apóstol Pablo lo dice claro. O sea, el apóstol Pablo dice, hay un solo Dios, el Padre. Y Ajá. después dice, y un Señor Jesucristo. Y Jesús lo vuelve a decir a eso en Juan 17, dice, que te conozcan a ti, al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Ese Jesucristo es el Señor que se sienta a la diestra de Jehová. ¿Cómo No sé haces tú, sí. hermano, para citar esos textos y no preguntarte, ¿verdad?, a ti mismo, ¿por qué esos textos hablan de que solo hay un Señor? ¿Acaso el Padre no es Señor? ¿Acaso el Espíritu no es Señor? O por ejemplo ese texto mismo, ¿verdad? De 1 Corintios 8 dice que en Efesios dice, hay un solo Espíritu. ¿Acaso Cristo no es Espíritu? ¿Acaso el Padre no es Espíritu? O por ejemplo cuando dice allí, hay un solo Dios verdadero y no preguntarse como, ¿acaso Jesús no es Dios y verdadero? Porque 1 Juan 5:20 dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es el verdadero, ok, el Padre. Pero después el texto continúa y dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la Claro, vida eterna. lo que pasa es que se refiere a ese Dios que fue manifestado por medio de su Hijo. Esto es como si fuera, esto tiene que ver con una representatividad. Leímos un par de pasajes acá y mencionamos, ¿no? El que recibe a uno de vosotros me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Cuando alguien recibe a uno de los apóstoles y está recibiendo a Cristo, ¿eso significa que los apóstoles son Cristo? Evidentemente no, es decir, evidentemente los apóstoles llevan la presencia de Cristo. Cuando alguien recibe a Cristo y por eso recibe al Padre, de hecho Cristo cuando le dice muéstranos al Padre, Jesús dice,
¿cuánto tiempo estoy con usted y no me conocen? Ninguno, ni vos ni yo, aceptaríamos que el Padre y el Hijo es la misma persona. Entendemos que hay una cuestión de representatividad, ¿sí? O sea, el que recibe al Hijo, recibe al Padre. Y eso lo dice en muchos otros pasajes. Por ejemplo, en Juan 17, uno de los textos que leímos, y en Juan 14, incluso cuando se promete el Consolador, Jesús dice, el que guarda mis mandamientos, mi Padre le amará, vendremos a él y haremos morada con él. Es decir, cuando se habla del Padre y del Hijo se habla en plural y no hay ningún problema, pero el Hijo representa a su Padre. Es decir, Jesús no constituye otro Dios. Yo sé que la Trinidad viene a tratar de arreglar esa cuestión de decir no hay otro Dios, sino que Jesús constituye la imagen del Dios invisible. Es decir, si nosotros utilizamos los términos solamente bíblicos, y vos me preguntas a mí, ¿quién es Jesús? ¿Jesús es Dios? Yo te voy a decir, Jesús es el Hijo unigénito de Dios. Ahora, ¿es divino también? Sí. Pero si yo te digo, es Dios a secas, te voy a dar oportunidad de que me digas, bueno, sos unitario, sos trinitario, porque preguntale a un trinitario y a un unitario si Jesús es Dios. Los dos te van a decir que sí, ¿o no? Los dos te van a decir que sí. Ahora, ¿qué entraña detrás? Y los razonamientos que están detrás son distintos, diametralmente opuestos. Entonces yo no quiero usar terminología que no es bíblica. Te voy a dar un ejemplo sencillo. Cuando los apóstoles salieron a predicar, un caso puntual en Hechos de los Apóstoles capítulo 8. Va el etíope leyendo y Felipe se le cruza, le explica la profecía, le explica quién es el Mesías, etcétera, etcétera. Y cuando le toma la confesión de fe no fue, si crees de todo corazón que Jesús es Dios, bien puedes. Él le dice, si crees de todo corazón, bien puede. Y el etíope dice, creo que Jesús es el Hijo de Dios. De Dios. O sea, es decir, la confesión de Pedro, ¿cuál fue? Tú eres el Cristo, tú eres Dios. No le dijo Dios eso. Viviente. Le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Es decir, si nos limitamos solamente a las expresiones bíblicas, creo que no va a haber problema. Ahora, si a mí me preguntan, ¿Jesús es Dios? Yo te tengo que preguntar en qué sentido te referís. Si es divino, sí, claro que es divino. Si es digno de adoración, sí es digno de adoración. Pero si es el Padre, no es el Padre. Claro, forma uno con el Padre, no. Es que nosotros nunca decimos que Cristo es el Padre. Hacemos una clara diferencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad no enseña que son la misma persona. Eso sería unicidad. Claro, claro. Y allí mismo está diciendo algo que es muy interesante, que es el tema de la adoración. Si solo hay que adorar a Dios, porque hay un solo Dios verdadero, ¿cómo escapamos del dilema, verdad? De que adoramos al Hijo también. Es que no es tan bien. Lo que pasa es que ahí está el problema. Si vos lo pones como a Jesús, como otro Dios, ahí está el problema. Te voy a dar un... Sí, decime. Entonces, si no es otro Dios, Jesús es el mismo Dios que el Padre. No, es su Hijo. Es su Hijo unigénito. Es decir... Entonces hay una diferencia. Claro. O sea, uno es el Hijo y el otro es el Padre. Es decir, pero no lo tenés que ver como otro Dios. Te voy a dar un ejemplo sencillo. Un ejemplo. La Biblia dice que los dioses paganos de la antigüedad eran demonios. Lo dice en varias ocasiones. Sacrificaron a sus hijos a los demonios. Es decir, ¿quién estaba detrás de Baal? Había un espíritu de demonio, es decir, había un ente espiritual. Ese ente espiritual no se puede ver. Es invisible para los paganos. Pero ellos lo arreglaron haciendo una imagen. Es decir, ellos tenían una estatua de ese Dios y adoraban a ese Dios por medio de esa imagen. Ellos consideraban esa estatua ese Dios. O sea, ellos consideraban que había un Dios invisible al cual lo representaban con esa estatua. Ahora ellos decían que el Dios era uno y la estatua era otro Dios. No, la estatua era el medio por el cual ellos adoraban. Ahora, entonces Cristo como imagen sería claro, un medio para adorar a Dios. Es que Jesús lo dice. No, Jesús lo dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, si yo quiero adorar al Padre, no puedo ir por otro lado
que no sea por Cristo. Es decir, Cristo, el Padre va a recibir nuestra adoración siempre y cuando haya pasado por Cristo. Pues Cristo dice, es el que nadie santifica. viene al Padre, Exacto, porque en él habita corporalmente toda la exacto, plenitud de la deidad. No hay exacto. nada de Dios el Padre que no esté en Cristo. Sí, sí, Ahora bien, citaste Hebreos diciendo que el Hijo es la imagen, sí, el resplandor de su gloria, la misma imagen de su sustancia. exacto. Yo creo que el problema es allí cómo tú interpretas esa palabra, la misma imagen. Voy a permitirme hacer una comparación. Básicamente tú estás diciendo como que Cristo es una fotografía del Padre, la misma imagen, solo de forma representativa, ¿cierto? Ok. No, o sea, no lo reduciría a eso. Yo lo compararía con un padre y un hijo en la realidad. Es decir, un padre, vamos a ponerlo así, Ah, un rey, que es el rey, el dueño, el soberano de un país entero, ya. y tiene un hijo, ese hijo tiene sangre azul como su padre, Ujú, tiene los mismos genes que el padre, los mismos derechos, la misma prerrogativa, ujú. pero ese rey es tan, vamos a ponerlo así, es tan luminoso que dejaría ciegos a todos sus súbditos y por eso al que nosotros vemos es a su hijo. Pero no es que su hijo no tenga derecho a representar al rey, tiene la misma sangre azul que el rey. ¿Se entiende? Ya. Ahora, ¿qué pasa? Muchos de los súbditos no quieren recibir a ese hijo porque dicen, no, no, yo al rey lo respeto, pero al hijo no, el hijo no se merece mi respeto. El padre, ¿sabes qué hace? El padre dice, el que no respeta a mi hijo, a mí no me hable. Es así lo veo yo. Claro, hay un tema allí que también está en esa expresión y es que el Hijo sería la imagen de alguien que es invisible. Es que así lo dice la Biblia. Al padre nunca nadie le vio jamás. El ¿Cómo, unigénito hijo lo dio a conocer. cómo alguien invisible tiene imagen? Para nosotros es invisible, pero no es que no sea visible, o sea, es para nosotros invisible. Dice, Bueno, a Dios nunca nadie le vio jamás. ni le El puede ver, unigénito hijo. ni le puede ver también, hay otra No, expresión. bueno, Ni le puede, no, pero nosotros como seres caídos pecaminosos no le podemos ver. O bueno, sea, porque nosotros moriríamos. Lo dice el Antiguo Testamento claramente, Carlos. O sea, cuando la presencia de Dios descendía sobre el arca, por ejemplo, ujú, ellos tenían que ir a través de un velo, eso estaba velado, y después cuando entraban al Santísimo con el incienso para no ver directamente la gloria, en el monte Sinaí nadie se podía acercar. ujú. Moisés entró sin pecado, entró, o sea, sin... Se llenaba del humo el santuario. exactamente, Ay, y no pudo ver el rostro. Entonces, ¿por qué es invisible? ¿Por qué no le podemos ver? Porque nos mataría. Entonces, su hijo es la perfecta representación del padre. El que quiere ver al padre tiene que ver al hijo por ahora. Cuando todas las cosas sean restauradas, todos vamos a ir a adorar delante de la presencia del padre y del hijo. O sea, eso no va a haber problema. claro, bueno, podríamos extendernos en ese tema, ya que la escritura dice que él habita en luz inaccesible, Inaccesible, sí. inaccesible, no se puede acceder a esa luz. Pero Y ponele, te lo concedo, no, no hay problema eso. O sea, a lo que voy es que el hijo lo representa. bueno, pero yo te voy a proponer una interpretación de lo que el libro de Hebreos está queriendo decir cuando dice que el Hijo es la imagen del Dios invisible, Está bien. ¿verdad? Mirá, me das la interpretación y cerramos este diálogo libre que yo lo corté en 18 minutos hace como 10 minutos, te aviso. Pero no importa. Dame la interpretación y vamos ahí concluyendo. Bueno, ¿verdad? Dice aquí, Él es el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Eh, el mismo libro de Hebreos nos explica a qué se refiere con la misma imagen. Mira, en el capítulo 10 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, cada año ser perfecto a los que se acercan. Eh, ¿Qué significa que no tiene la imagen misma de las cosas? Que no son las mismas, que precisamente estos mobiliarios
y que están en el tabernáculo de acuerdo a la ley, no son los verdaderos, sino son conforme a ellos. Pero el Hijo se dice que sí es la misma imagen de su sustancia. Del Hijo. Okay. Hay una diferencia. Ok, gracias Carlos. Mira, vamos a tener una conclusión de 3 minutos cada uno, que eran 3 o eran 5, no me acuerdo. Bueno, lo que te propuse hoy, que ya me olvidé, no sé si eran 3 minutos o 5 minutos cada uno, una conclusión sin interrupción, es decir, vos vas a tener tu conclusión de 5 minutos, yo la mía. Antes de eso te quería hacer una pregunta. Como católico, te la hice fuera de cámara hace unos días que charlamos. Como católico, ¿te ves más cercano en el concepto trinitario, en el concepto de la deidad, te ves más cercano al pensamiento adventista primitivo, que sé que lo conoces, al movimiento adventista pionero, o al movimiento o a la iglesia adventista, digamos, actual, digamos, al pensamiento actual que tiene la iglesia adventista sobre la Trinidad, a pesar de que puedan haber diferencias con lo que se considera el catolicismo, la Trinidad? Pues, por supuesto, la doctrina adventista actual es más cercana en el sentido de que entienden al Espíritu Santo como una persona parte del Padre y del Hijo. Ahora, ya en el tema del engendramiento y de la coeternidad o consustancialidad, son temas incluso hasta discutibles, de cómo se percibe. Pero me dijiste que el engendramiento, o sea, cuando vos decís que el Concilio de Nicea dice Jesús engendrado y no creado, no se refiere a un nacimiento, no se refiere a que salió del Padre, ¿o sí? No nos referimos a que en algo, como decía el pastor Wagner, que en un punto de la eternidad del Padre salió del Hijo. De hecho, estaría muy interesante que hablemos de ese tema, porque creo que hay muy buenos argumentos para creer en que no se refiere a eso. O sea, vos conociendo, porque tuviste tu experiencia, pero conociendo, digamos, lo que creían los pioneros adventistas, cuando ellos hablan, los pioneros adventistas hablan de engendramiento, que se refieren a un nacimiento en los días de la eternidad, ¿no sería eso lo que Nicea o el catolicismo actualmente plantea de engendramiento? ¿No sería lo mismo? No. Cuando nosotros los católicos nos referimos a engendramiento, no nos referimos voy a utilizar estas expresiones, como a un parto Como o un a nacimiento. una ciudad o un nacimiento de esa manera, sino que lo que queremos dar a entender es que la naturaleza de ambas personas es la misma. Así Ok. como la naturaleza de un padre y un hijo es igual, así el padre y el hijo son iguales en su sustancia. Estamos hablando de consustancialidad. Pero mira, te lo voy a dejar para que lo medites. Puede ser que en algún momento, porque obviamente los concilios pasaron siglos, puede ser que en algún momento hayan tenido la idea de nacimiento, porque si no, Fue muy por qué no? Claro, ¿por qué no decir que el Espíritu Santo era engendrado también para dejar claro que tenía la misma naturaleza también que el Padre y el Hijo? Lo que pasa es que ya vamos por ejemplo, hermano, Sí, pensar que Cristo es engendrado es pensar que hubo un momento en la eternidad en el que en el Padre y el Hijo no estuvieron. claro. Y eso es pensar que en un momento en la eternidad Dios no era Padre. Eso es pensar de que Dios llevó a cabo a Cristo, es decir, que hizo una obra antes de Cristo. Y la Escritura nos enseña a nosotros que todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Nosotros no vemos en ningún texto que el Padre haya estado solo y después aparezca el Hijo. Sí, no, eso está en el ámbito de la especulación, ¿no? O sea, yo nunca me voy más atrás de lo que revela. Ahora, obviamente creo en el engendramiento del Hijo porque la Biblia así lo dice. Yo lo tomo literalmente. El católico no lo toma literalmente. Es decir, lo toma como una forma de enfatizar que es consustancial con el Padre. Nada Correcto. más. O sea, Ahí, ok, ahí diste en el clavo. ok. Entonces, eh, voy a hacer un pequeño comentario más con A mí me respecto al gustaría tema. hacerte una Sí, pregunta. sí, dale. Una pregunta. Con frecuencia he visto a casi todos preguntar sobre la adoración al Espíritu Santo. Sí. ¿Por qué razón se oponen a adorar al Espíritu Santo? ¿Cuál sería la razón?
porque, porque no está escrito. Es decir, no hay un ejemplo bíblico acerca de eso. O sea, yo he tenido por ahí debates o charlas sobre ese tema y la evidencia bíblica con respecto a la adoración, tanto del Padre como del Hijo, es abrumadora. Es decir, nadie puede confundirse ni decir, no, mira, a Jesús lo honraron, pero no es que lo adoraron. No, no, no. Hay adoración. De hecho, hay un mandato del Padre a los ángeles que adoren a su Hijo. Y nosotros adoramos al Hijo porque Dios lo manda. Es decir, Dios aparte de que Él lo merece y de que Él es digno de adoración, Dios lo manda. Pero no pasa lo mismo con el Espíritu Santo. Es decir, por eso cuando yo comprendo yo lo que entiendo es que cuando uno lee la Biblia sola, sin interferencia de ningún tipo de adoctrinamiento, muy difícilmente lleguemos a la conclusión de la Trinidad. Ese es mi punto de vista. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo para mostrar que el Espíritu Santo es una tercera persona literalmente hablando, coeterna, coigual y digna de adoración. Es decir, se nota a la legua la jerarquía y en todo caso si considerara al Espíritu Santo como una persona sería el Padre el más alto, el Hijo viene después del Padre y el Espíritu Santo sería el tercero, como evidentemente por algún rezago se lo sigue llamando la tercera persona de la divinidad, ¿no? Claro, yo vi en uno de tus videos que tú mismo reconocías que había una persona que tenía su propia personalidad. Claro. Que tenía su propia personalidad. Ahora bien, sobre el tema de la adoración, voy a proponerte algo una vez más. La Escritura nos dice, ¿acaso ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Cómo es que el Espíritu Santo tiene un templo y no es adorado? Bueno, me parece un poquito un juego de palabras. Es decir, me parece, digamos, que es forzar un poquito la cuestión. Lo voy a poner de esta manera. Si yo tomo literalmente esto que decís, ¿no? De que es un templo y el Espíritu Santo está en una persona y yo reconozco que esa persona tiene el Espíritu Santo, ¿estaría correcto que me postre a adorar delante del cuerpo de esa persona que sería el templo? No. ¿O estaría correcto que yo diga, pero escucha, estaría correcto que yo diga, bueno, adoro al Espíritu Santo que está dentro mío? ¿Estaría correcto? Si tienes el Espíritu, sí. Está bien. Si el Espíritu te guía. A mí no me parece, pero... Mira cómo dice Romanos, hermano. Romanos dice, les ruego por la misericordia de Jesucristo que presenten vuestros cuerpos como Claro. sacrificio a Dios, santo, agradable, perfecto. Claro. A Dios es nuestro culto racional. Hay un culto que se brinda de forma racional en cada ser humano, que no necesariamente tiene que ser expresado de forma externa, se expresa de forma interna. Y la adoración también se traduce en obediencia. Si obedecemos al Espíritu Santo, si escuchamos su voz, como dice Hebreos 4:7, ¿verdad? Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, estamos rindiéndonos a su influencia, a su obediencia, obedeciéndole, siendo guiados por él. Y de esa manera estaríamos tributándole adoración cuando nos dejamos guiar por él. Sí, en realidad no comparto, decir, entiendo que la adoración lo podemos ver con Cristo, ¿no? Cristo alzando los ojos al cielo, oraba. Es decir, y es más, si había alguien que podía orarse a sí mismo prácticamente, o orar para adentro suyo, era Cristo, pero evidentemente Cristo levantaba sus ojos al cielo y oraba diciendo, Padre, y le alababa, decía, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas. Es decir, entiendo que esa adoración es hacia afuera, que escuchamos sí la voz del Espíritu Santo, que la voz del Espíritu Santo nos lleva a postrarnos delante de aquel bueno, que no lo puede contener, no en templos humanos ni nada por el estilo, sino que habita en su templo. Eso es lo que yo entiendo, ¿no? Pero bueno, está buena la charla. Tendríamos que ir redondeando, porque llevamos 1 hora 44 minutos. Y 1 hora y media, más o menos ya. Y nadie va a ver este video. Pero bueno, ¿tenés
5 minutos, si querés, dejar una reflexión final con respecto a lo que se habló o agregar algo más. Tenés 5 minutos iniciando, si estás listo, iniciando ahora. Ok, bueno, yo creo que he presentado un razonamiento metódico que podría nosotros darnos a entender que el Espíritu Santo posee una personalidad propia, que esa personalidad del Espíritu siempre está ligada al Padre y al Hijo. Me faltarían quizás muchos versos para mostrar esta hermosa unidad que se encuentra en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y eso es a lo que nosotros los católicos llamamos la Trinidad. No le llamamos la Trinidad a un Dios de tres cabezas, como algunos enseñan. No le llamamos Trinidad a un Dios pagano, pues creemos que el Espíritu vive en una comunión eterna con el Padre y con su Hijo. Por lo tanto, no adoramos un Dios pagano, adoramos la revelación que Jesucristo nos dio sobre este consolador que nos da testimonio de sí mismo, que no viene a hablar de sí mismo. Este consolador que habita dentro de nosotros, que nos guía, que nos corrige, que nos habla y que testifica e incluso intercede por nosotros. Y eso es lo que nosotros los católicos llamamos la Trinidad, a reconocer que el Padre es el Dios verdadero, que Jesucristo nuestro Señor es el Dios y que esa voz y ese espíritu que tiene una personalidad es Dios. Y esa es la Trinidad que nosotros obedecemos. Por lo tanto, no creemos que estemos cometiendo de ninguna manera idolatría y no creemos tampoco que estemos hablando de algo que no esté escrito. Estamos hablando de textos que están allí y por lo tanto esa es nuestra posición. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que como dice el Concilio de Nicea, que junto con el Padre y con el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Y de hecho la adoración, cualquier alma que adore a Dios, solamente puede hacerlo por el Espíritu, pues es un fruto de Él. Así que cuando tú elevas tu adoración al Padre y al Hijo, solamente lo puedes hacer por el Espíritu Santo. La Escritura nos dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Y bueno, esa sería básicamente nuestro... Ok, muchas gracias, Carlos. Voy a usar también aproximadamente 3 minutos o 2 minutos y medio para decir mis palabras finales. Yo creo que voy a iniciar ahora. Yo creo que la Trinidad despersonaliza a Dios y puede llegar a generar mucha confusión porque entiendo que el conflicto en el cielo, según dicen los mismos concilios católicos, comenzó por un ángel rebelde, ¿no? Esto no es algo que crean solamente los adventistas, comenzó por un ángel rebelde en el cielo que, según mi parecer, no se conformó con el lugar que le correspondía. Cuando Dios le dijo a su hijo, en Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen, bueno, eso fue un detonante para que Lucifer se rebelara, ¿no? ¿Cómo sé que Dios le dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen? Porque en Colosenses 1, en Hebreo 1, nos dice que Dios por medio de Cristo creó todas las cosas. Habían dos personas creando todas las cosas, que era el Padre por medio del Hijo. De hecho, en Proverbios capítulo 8 también se menciona que fue Cristo el que acompañó al Padre, la sabiduría, ¿no? La personificación de la sabiduría, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, era Cristo el que estaba con el Padre ordenándolo todo, ¿no? En el Génesis. Entonces, Dios creó todo por medio de su Hijo. Tanto el Padre como el Hijo son dignos de adoración. Nadie puede adorar al Padre si no es por medio del Hijo. Pero en el cielo había uno que fue creado perfecto, pero por su orgullo se enalteció y cayó de su elevada posición, que quería recibir juntamente con el Padre y con el Hijo la misma adoración, ¿sí? Y evidentemente no le correspondía por ser un ser creado. De hecho, Hebreos capítulo 1 hace la diferencia entre esos seres creados, que son los ángeles, y el Hijo de Dios, que no era un ángel meramente, sino que era engendrado por el Padre. Creo que hay un peligro en ese sentido.
No hay ningún pasaje en toda la Biblia, por eso no podemos citarlo, no hay ningún pasaje en toda la Biblia que hable acerca de adorar al Espíritu Santo de la misma manera que hay del Padre y del Hijo. De hecho, en Apocalipsis capítulo 5, ustedes van a ver la adoración celestial de todo lo que fue creado. Adoran al que está sentado en el trono y al Cordero, dice, sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Creo que es un tema que no es un tema menor, que es un tema que debemos seguir estudiando y que desde el Concilio de Nicea para acá ha sido siempre tema de controversia y siempre va a, de alguna manera, dividir las aguas. Pienso que está bien que así sea, que se ponga sobre la mesa, se contraste con las escrituras y que cada uno pueda tomar su decisión de manera libre. Se me terminan los 10 minutos. ¿Por qué? Porque, bueno, en varios de los concilios católicos se decretó un anatema contra aquellos que no aceptaran la Trinidad y se entregaba, obviamente, aunque los concilios no lo dijeran específicamente, al castigo de las autoridades civiles y a la persecución, como podemos verlo en el Edicto de Tesalónica, por ejemplo, que es un documento donde se entrega a los herejes no trinitarios a las autoridades, ¿no? Y se considera a todo aquel que acepte la Trinidad como verdadero católico y los que no, bueno, entonces esa historia también tiene que hacernos pensar con respecto al origen de esa doctrina. Me pasé 3 minutos 30. Hemos llegado ya al final. Carlos, brevemente, ¿algo que agregar? No, sería bueno tener más charlas, me encantaría. Dios Creo que mediante, Dios mediante. hay muchos puntos muy Sí. interesantes. En principio te quiero agradecer porque a diferencia de muchos supuestos cristianos que utilizan las redes sociales y los debates para tratar de humillar a las otras personas, para tratar de maltratar, bueno, vos verás en las redes, tantos protestantes como católicos, hay un espíritu belicoso bastante feo, que por lo menos a mí El ego. sí, me repele demasiado, y con títulos humillantes siempre para el otro, etcétera, etcétera. Te quiero agradecer porque en tu carácter has mostrado que eres sencillo y bueno, has tenido la paciencia también aquí con un servidor. Así que agradecido por tu participación. ¿Querías agregar alguna cosita más? No, muchas gracias. Aquí, de verdad que una de las cosas que vi es que estuve viendo uno de tus debates y me pareciste también una persona que nunca está juzgando a la otra persona, no lo discrimina, no lanza epítetos hacia las otras personas, sino que va a encontrar el argumento. Y yo creo que esto se trata de esto. Cuando debatimos no contra carne ni sangre, debatimos contra los argumentos, contra lo que las personas están diciendo, no contra la persona en sí mismo. Y yo pude ver esa característica en ti. Por lo tanto, te agradezco por haberme invitado en el canal y bueno, desde aquí te brindamos una amistad. Bueno, muchas gracias, Carlos. Bueno, gracias a todos los amigos que estuvieron conectados desde el principio. Gracias por sus comentarios, por su chat, por sus likes, por sus compartir. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció la charla, si pudieron sacar algo en limpio y si les parece que podemos tener algunas charlas más en el futuro. Dios les bendiga. Suscríbanse al canal para no perderse más contenido relacionado con este tema. Un fuerte abrazo para todos. Adiós. Nos vemos.